Son ya 34 años sin respuesta, así se está marcando en las redes digitales de Choloflix, un poco el promocional de estos 2 días que vamos a tener la posibilidad de ver abierto en el mundo entero la película Con mi corazón en Yambo, y son estos 34 años de no tener respuestas, de no conocer qué pasó, en dónde están los hermanos Santiago y Pedro Restrepo. Y siempre estas fechas son la oportunidad, pero todo el año siempre estamos recordándolo y martillando para que esa verdad se haga visible. Pero ahora es la oportunidad para nuevamente conversar, como lo hacíamos el año pasado también y como lo hemos hecho estos 2 años en estos entretelones con María Fernanda Restrepo, para recordar este momento, pero también para, a través de la película, reflexionar todo esto que sigue pasando. Te damos la bienvenida, Fer, agradeciéndote este tiempo y bueno, un poco que nos comentes. Quisiera que arranquemos haciendo también un recuerdo de cómo nació el proyecto de la película, cómo fue que surgió esto, cómo se fue cocinando esta película que se estrenó en el 2011. Bienvenida, Fer. Muchas gracias, Santi, a ti, a tu programa y siempre a Radio Pichincha, que ha sido siempre como una gran plataforma y han sido muy solidarios con nuestra causa y con muchas causas de la defensa de los derechos humanos. Sí, Santi, este proyecto empezó más o menos por la necesidad mía de llenar esos vacíos de esta historia familiar, que también fue una historia nacional o una historia de país, pero que al ser yo tan pequeña en esa época, yo tenía 10 años cuando desaparecieron mis hermanos, pues había muchos vacíos, muchas cosas. Mis papás, pues por protegerme, no me enfrentaron a ellas o no estaba yo completamente envuelta en esa locura diaria en la cual se encontraban mis padres. Entonces era una necesidad como de apropiarme de esa historia, de averiguar más y de presentarla, ¿no? A mi familia. Esa era como un poco el deseo, dejar una memoria para no olvidarnos del, del tramo de vida más fuerte y duro que hemos pasado, ¿no? En nuestras vidas, o sea, para nosotros no olvidarnos nunca de esto. Sin embargo, pues la película de repente saltó y fue vista por muchísima gente a nivel nacional e internacional. Así es, más allá de las cifras de cuánto pudo haber llevado eh, en taquilla y después todo lo que se puede visualizar a través del DVD, de las redes, de las plataformas, etcétera, es, es un documento que nos permite reflexionar, que nos permite volver el tiempo a este momento específico, pero a todo, como tú decías en un momento de tu primera intervención, este caso tal vez representa o es el emblemático de muchos casos, y eso es muy, muy, muy potente. Eh, Volviendo esa mirada atrás también, cuando construías, cuando ibas encontrando el material, cuando ibas filmando, cuando ibas recuperando documentos, memoria, investigación, también referentes de cómo armar una película, es complejo, ¿no? Una cosa es tal vez una dirección desde afuera, de una historia que te encuentras y empiezas a contarte y a meterte desde afuera, pero otra cosa es la hermana. Entonces, ¿cómo buscas referentes cinematográficos para contar una historia? Bueno, claro, de las cosas más difíciles que tuve que atravesar es separar el hecho de ser la directora de una película y además del personaje, uno de los personajes de la película también, o directamente involucrada en la historia, y es algo que en muchos tramos fue muy duro de sobrellevar, ¿no? Había momentos en que yo decía, no puedo más, no voy a poder con tanto, además porque era un exceso de información. Esta historia tiene un exceso de actores, de encubridores, cómplices, de artimañas, de año tras año. Son 34 años de historia finalmente ahora, ¿no? En esa época 20 años de historia. Ujú. Cuando empecé a realizarla, entonces es una marea de información tal que te pierdes, ¿no? Entre la directora que necesita escoger como lo importante y hacerlo medianamente eh, entendible, ¿no es cierto? Para
una cantidad de público muy variada, ¿no es cierto? Porque esta película finalmente la ven desde niños de 10 años en adelante. La ven en las escuelas, en los colegios como material de estudio. ¿Cómo escoger eso? Y la hermana que se enfrenta a que todo es importante, ¿no? Para mí cada cosa era dura, era importante, pero no todo se podía poner, ¿no? Entonces esa era como la gran lucha ahí, ¿no? De qué dejar, de qué poner, y por supuesto no fui sola la que realizó este documental, conté con un equipo de gente extraordinaria que puso su corazón ahí. Yo creo que parte del éxito de un proyecto y de este proyecto es contar con gente que está convencida de la historia que tú quieres contar y que le pone el corazón a esa historia. Entonces, en esta historia estuvo gente maravillosa como Iván Mora y Carla Valencia en la edición, Coco Lazo, Cristina Salazar en la fotografía, en la musicalización nuevamente Iván Mora, sonorización, Esteban Brauer, también Mauricio Ceballos, etcétera, María Fernanda Sosa, excelente productora, Randy Claro, mucha gente que le puso el hombro, Gabriela Calvache, de las primeras, y le puso el corazón, y por eso creo que salió a flote. Y también ellos empiezan a poner su punto de vista ahí, ¿no? Y sus consejos fueron muy válidos para que esta película pues haya tenido el resultado que tuvo. Y referentes visuales, para mí un referente muy grande fue intentando alcanzarlo y sin alcanzarlo nunca, Patricio Guzmán, ¿no? Con sus películas, todas que las narra en primera persona con su voz en off, y esta poética de Patricio Guzmán y toda esta narrativa que él tiene, que es un experto en narrar y reflejar la ausencia, ¿no? La ausencia y los desaparecidos en Chile y todo este drama, lo ha reflejado de una manera tan maestra que para mí sí fue un gran referente. Patricio Guzmán, este gran cineasta, documentalista chileno, y como has mencionado, este equipazo que te acompañó. Y ahí un poco esas dos líneas, ¿no? La parte esta del documental, cinematográfica, de la narrativa audiovisual, pero y que va dado a la investigación, también a la investigación, al trabajo de investigar, de buscar datos, de buscar esa verdad. Pero también es la línea personal, esa línea personal donde también están ese otro equipo, ¿no? La familia, tu padre, tu tía, ese entorno que también acompañó el proceso de una película y que ha seguido acompañando todo este proceso 34 años. Um, ¿Cómo se vive en 34 años con toda esta situación? ¿Cómo se sigue procesando ya tanto tiempo también de la película? ¿Y cómo va esa vida de todos ustedes en el caso particular de la familia, María Fernanda? Bueno, Santi, son 34 años y se dicen rápido, pero se sienten intactos hasta ahora. O sea, es como que fuera ayer. Ese vacío no se va, esa ausencia es eterna, ¿no? O sea, por eso la desaparición es del crimen perfecto, ¿no? Porque, y destruye toda una familia para siempre, porque no tienes un cierre, porque vives un velorio abierto constante, ¿no? En el que todo el mundo te da pésame y no puedes cerrar la historia. No puedes cerrar la historia porque no hemos encontrado los cuerpos. Para nosotros es muy importante eso, porque de todas maneras constatas ante el mundo entero que fueron vidas y vidas muy valiosas, y que cada persona, cada niño, cada ser vivo merece un entierro digno, porque esa persona tenía sueños, ilusiones, ganas de vivir la vida, y que alguien más te la corte porque sí, es horrible esto, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ya déjenlos en paz a estos chicos. Digo, no, ellos están en paz, seguramente están en paz en cualquier estrella o galaxia donde estén. Ya
pero los que seguimos sin paz somos los que seguimos aquí en la tierra, buscando y reclamando justicia. Y es terrible, Santi, porque esto se vuelve ya una carrera contra la muerte y contra el tiempo, porque todos los actores, para mal, para bien, están envejeciendo o se han muerto. Muchos de los culpables han fallecido y fallecieron con un pedazo de verdad. Entonces cada vez la verdad se nos va más de las manos. Mi papá está envejeciendo, curso natural de una vida, y qué triste ver que quizás se vaya sin una respuesta clara sobre qué pasó. Obviamente sabemos qué pasó, pero faltan muchas piezas dentro de esa verdad, ¿sí? Existe un trabajo abierto todavía en la fiscalía. Lo malo es que cambian año tras año de fiscales para el caso, entonces empezamos de cero nuevamente. De cero nuevamente. Es como un chiste, es como un juego macabro, Muy macabro. muy macabro, donde hay un fiscal hasta 6, 7, 8 meses que está avanzando en una línea investigativa y lo cambian. Y entonces empieza de cero con otras coordenadas, porque este otro fiscal le parece por aquí. Y todos los fiscales que nos han tocado son muy bien intencionados, pero no duran el año. Entonces nos dejan en las mismas. Entonces yo digo, esto es, o sea, con intención. ¿De dónde vienen estas órdenes de cambiar fiscales? A la fiscal general, Diana Salazar, le digo, ¿qué pasa con esto? ¿A qué se juega? ¿A qué se juega? Porque juegan con una familia que solo pide la verdad, ya que ya sabemos cuál fue el final fatal y dónde están Santiago y Andrés. Y hay muchas personas que todavía saben esa verdad, que la siguen ocultando y callando, no sabemos por qué. Luego de tanto tiempo, sería tan fácil simplemente sanar el dolor de una familia y la llaga abierta de todo un país, porque todo un país también padeció esta historia y muchas historias y hay resentimiento también. Es increíble que pase tanto tiempo y que no se activen, que no se puedan romper esas barreras, que no se puedan romper esos muros. Hace unos minutos, antes de la entrevista, le preguntaba a mi hijo, pequeño todavía, ya vimos el año pasado con él la película y lo reflexionábamos y lo pensábamos y le explicábamos ¿Cuántos un años poco, tiene? ahorita ya está en 12, Wow. y un poco le explicábamos cómo fue los entornos. Es difícil tratar de explicar todo lo que pasó, todo el Sí. entorno social, político y todo. Le preguntaba hace un ratito, ¿qué le preguntarías a la Fer que voy a entrevistar en unos minutos? Y yo quería saber qué ha pasado después de la película, qué más se ha conocido, ya se conoce, no se conoce. Un poquito nos respondías ahora tú, pero es eso, o sea, las nuevas generaciones también están ahí sabiendo si es que esto va a tener un final. Bueno, eso es lo lindo que ha pasado con la película, que se la pasa de generación en generación. Esta película ya tiene 10 años de haber sido estrenada, sin embargo sigue vigente. La gente se la sigue pasando. Los niños que tenían 10 años y la vieron tienen 20 ahora y se la han contado o se la han pasado a alguien más. Y así la memoria se mantiene viva. Andrés y Santiago no están muertos del todo. Ujú. Están muy vivos, muy presentes, ¿no es cierto?, en la memoria colectiva. Y eso es un poco lo que a mí o sea, a mí me emociona y como que me da ese descanso o esa esperanza de saber que si nosotros no estamos, alguien más, como tu hijo o el hijo de tu hijo, va a seguir preguntando y preguntándole a ese estado, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y no van a descansar hasta realmente aclarar todo. Hay muchas fichas todavía que faltan responder. Hay varios agentes que no han respondido ante la justicia y se esconden, se camuflan como ratas que son. El agente Fraga, Medrano y Gudiño, que los anteriores culpables, algunos ya fallecidos como Vadillo, etcétera, los señalaban a ellos también dentro de los culpables, no han dado la cara. Hay médicos de la época contratados por el SIC que estaban ahí trabajando, midiendo el pulso al torturado, a ver cuánto más resistía las torturas para ver cuánto más se pueden alargar
para seguir torturando a una u otra persona. Esos médicos, ¿sí?, que se camuflan, que se han cambiado de nombres, que seguramente ojalá me estén escuchando, ¿dónde están? Tienen que dar muchas respuestas, ¿sí? El agente Mario Pineda es otro agente escabroso, que siempre tiembla cuando lo llama la fiscalía, se le va la voz y finge demencia. ¿Por qué tanta demencia y tanta tembladera? Hay mucha gente que todavía falta, Santiago, y nosotros somos incansables. Por suerte tenemos una madera, no sé de dónde viene, pero no nos cansaremos hasta saber qué pasó con Santiago y Andrés, y seguiremos. Esa lucha continúa y por eso es necesario puntualizar, por eso es necesario decirlo con nombres y apellidos y poder exigirle, porque eso es lo que tenemos que hacer y esa es la ventana también desde el espacio comunicacional, exigir que las instituciones, que los espacios, en este caso la Fiscalía como uno de los principales responsables de la investigación, ponga su trabajo y ponga la voluntad, ¿no? Eh, esa voluntad que para ustedes es uno de los mayores poderes que tienen de seguir peleando, de seguir luchando. Logra quebrar, logra romper, logra poquito a poquito, tal vez romper eso. Este 8 y 9 de enero vamos a poder verla en Choloflix, vamos a poder volver a verla seguramente muchos y para otros a nivel mundial poder verla también por primera vez. Un poco coméntanos ¿qué te dice seguir viéndola, seguir poder potenciándola a través de las redes de streaming, en este caso de Choloflix? Creo que es eso, ¿no? O sea, es un homenaje eterno a la memoria y ese es el poder que tiene el documental. Es un documento histórico finalmente y es pasarse la historia, decir, esto sucedió, esto pasó, este pedazo de historia lo tenemos aquí y nos vamos a seguir viéndolo porque de esa manera no lo olvidamos. De esa manera lo tenemos presente, de esa manera seguimos reclamando por las injusticias que pasen, porque lo que más quieren es que la gente olvide, calle, ignore, no sepa, ¿no? Y entonces el poder del documental es ese, el que ha tenido este documental, además de tener esta difusión tan grande y de ver gente que se la ve de nuevo y la vuelve a ver, es bonito porque es un ejercicio de la memoria, es un ejercicio constante de la memoria. Entonces les invito a todos a ver esta película el 8 de enero, es el día que desaparecieron a mis hermanos, del 8 de enero. 8 y 9 de enero estará en la plataforma de cine ecuatoriano Choloflix. Ustedes solo tienen que darse de alta, o sea, registrarse como usuario, eso es gratuito. Se registra uno gratuitamente como usuario para acceder a la plataforma y luego pues se dirige a la película Con mi corazón en llamo. Y recuerden que también pueden ver otras películas ecuatorianas excelentes de ficción y documental en esta plataforma. Absolutamente, esa es una buena oportunidad para entrar a Choloflix, descubrir ese mundo que es el cine ecuatoriano y a través de esta posibilidad de este 8 y 9. No puedo dejar también de preguntarte por tu padre, por don Pedro Restrepo. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo le encuentra este inicio de 2022, de estos 34 años? Que seguro esta historia es parte integral de toda su vida. Lo vemos en el documental con todo su trabajo, con todo su interés y su corazón puesto allí, pero bueno, también contigo, de abuelito, con todo lo que, lo que la vida le sigue brindando. Bueno, mi papá tiene la mente, la memoria y el corazón intactos. Es un roble, es una persona muy fuerte, sí, que irradia esa fuerza y esa tranquilidad, esa paz. Físicamente está muy impedido, tiene digamos, una artrosis muy fuerte que no le permite físicamente estar de un lado para otro. Él lleva una vida mucho más reposada ahora, ¿no? Creo que la pandemia también le tomó factura a esto, a él y a muchas personas de la tercera edad, ¿no? Que dejaron de moverse y le ha dado muy duro en ese sentido físico, pero anímicamente está muy bien, feliz con su nieto Pedro Amaro, se llama su nuevo y único nieto, y entonces eso creo que también lo mantiene
a flote y en pie. Y creo necesario también, retomando un poquito lo que decías antes, tal vez un apunte, saber cómo está la situación del caso actualmente, si hay voluntad política de avanzar, si es que hay el entorno necesario para avanzar, eh, hay luces para que los avances sean fuertes, precisos, o no hay muy buena perspectiva en estos meses, en estos años. ¿Cómo están viéndolo? En cuanto a voluntad política, no hemos recibido ninguna llamada o acercamiento por parte de ninguna autoridad del gobierno ecuatoriano. La investigación sigue abierta en fiscalía y hay una nueva fiscal con muy buenas intenciones, excelente, dentro del caso, ¿no? Pero que, como vuelvo y repito, ojalá dure, porque esa es la cuestión. Empiezan con pie derecho, con todas las ganas, con todo el profesionalismo y los cambian. Entonces, ese es un llamado a la fiscal general, Diana Salazar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué callos no quieren que se pise a esta altura del partido, donde el gobierno más que ninguno debería estar empecinado en aclarar este caso y otros casos y cerrar definitivamente esta historia? O sea, debería ser prioridad número uno, voluntad número uno, precisamente porque no sucedió en sus propios gobiernos, entornos, pero ¿por qué? ¿Por qué seguir encubriendo? ¿Por qué seguir tapando? ¿Por qué seguir alargando la tristeza y la agonía de una familia? Te abrazamos, María Fernanda, a ti, a tu padre, a través de ti, a toda la familia y acompañamos esa lucha. Tú dices ahí en tus redes, acompáñanos, sin duda te acompañamos, siempre abiertas las puertas sonoras acá en Espacio Radial y eso, un gran abrazo y que esa lucha tenga siempre, ojalá, no muy lejos, una respuesta final. Un abrazo, Fer. Un abrazo, Santi, cuídate mucho. Abrazos a tu hijo. Gracias.